Jesús jamás existió. Y si esta frase te provoca incomodidad, es porque toda tu vida te han enseñado que cuestionarla es un pecado mortal. Sin embargo, lo que hoy voy a revelarte no proviene de teorías superficiales, ni de comentarios de café, sino de siglos de manipulación, silencios impuestos y verdades escondidas bajo capas de poder religioso, político y cultural. Porque el Vaticano, esa institución que presume representar la voz de Dios en la tierra, se encargó de robar la verdad más grande de todas, que Jesús, el hombre en el que millones han depositado su fe, jamás existió como figura histórica. Y lo peor de todo, es que este secreto fue tejido con tal cuidado, que generaciones completas nunca se atrevieron a cuestionarlo. Pero ahora, frente a ti, empieza a caer el velo de la mentira. ¿Estás preparado para soportar la verdad? Porque esta revelación no es un simple detalle académico. Es un terremoto en los cimientos de lo que siempre has creído. Y si decides seguir escuchando, te advierto, no habrá marcha atrás, porque una vez que abras los ojos, ya no podrás cerrarlos. Una vez que entiendas cómo manipularon la historia, ya no volverás a ver tu fe de la misma manera. Reflexiona un momento. ¿Cuántas veces aceptaste sin cuestionar lo que un sacerdote, un catequista o un predicador te dijo? ¿Cuántas veces te tragaste la idea de que dudar era un insulto a Dios? Sin embargo, ¿no es acaso un acto de amor a la verdad atreverte a buscarla, aunque duela? Así comienza nuestra travesía, desmantelando el mito de Jesús como personaje real. Porque la historia, la arqueología y los mismos textos bíblicos nos gritan algo que el Vaticano ha querido silenciar, que Jesús no fue un hombre de carne y hueso que caminó por Palestina, sino una construcción mitológica, un couli de antiguos dioses solares, de héroes mesopotámicos y de arquetipos espirituales que ya existían mucho antes del cristianismo y que los jerarcas religiosos convirtieron en el centro de una nueva religión, destinada no a liberar a los pueblos, sino a dominarlos. Porque si lo piensas con calma, ¿cómo es posible que no exista una sola prueba arqueológica, ni un documento contemporáneo, ni un registro histórico confiable que confirme la existencia de Jesús en el siglo I? Reflexiona. Los romanos eran obsesivos con sus registros. Escribían todo, desde los nombres de los criminales crucificados hasta los impuestos cobrados en las provincias. Y aún así, no hay mención alguna de un carpintero que hacía milagros, de un predicador que arrastraba multitudes, de un hombre ejecutado públicamente y supuestamente resucitado. ¿No te parece extraño? Y cuando los historiadores se atreven a señalarlo, la respuesta del Vaticano siempre ha sido la misma: silencio o excusas, porque admitirlo sería aceptar que todo su poder se sostiene sobre una mentira monumental. Y es aquí donde debemos detenernos a pensar: ¿cuántas vidas se han sacrificado en nombre de una figura que jamás existió? ¿Cuántos pueblos fueron conquistados? ¿Cuántos pensamientos silenciados? ¿Cuántas mujeres perseguidas? ¿Y cuántos hombres asesinados bajo la cruz de un personaje inventado? La Iglesia no solo construyó la fe en Jesús, construyó la obediencia ciega. Porque al darte a un Salvador imaginario, al prometerte la vida eterna a cambio de sumisión, lograron controlar no solo tus actos, sino también tus pensamientos más íntimos. Pero hoy estás aquí para descubrir lo que nunca te contaron: que el mito de Jesús es un reciclaje de tradiciones mucho más antiguas. Los egipcios ya hablaban de Horus, el dios nacido de una virgen, perseguido desde su infancia, que realizaba milagros y resucitaba. Los babilonios hablaban de Tamuese, el Salvador que moría y resucitaba. Los griegos tenían a Dionisio, dios del vino, que transformaba agua en vino y celebraba la comunión con sus seguidores. ¿Te das cuenta? Todos estos relatos existían siglos antes de que apareciera el cristianismo. Y lo que hizo el Vaticano fue tomar estos mitos, fusionarlos y darles una nueva identidad, para presentarla como verdad absoluta. Y así nació Jesús, no como hombre de carne y hueso, sino como construcción política y espiritual diseñada para instaurar un poder global. Porque la fe en Jesús no fue un accidente histórico. Fue un proyecto calculado, un proyecto que necesitaba héroes, mártires y sobre todo obediencia. Y tú, como millones, creciste bajo la sombra de esta narrativa,
aceptándola como verdad sin pruebas, porque te enseñaron que cuestionar era traicionar a tu familia, a tu pueblo y hasta a ti mismo. Pero lo que en realidad estabas haciendo era obedecer un guión escrito desde Roma, un guión que te hacía sentir pequeño, pecador y dependiente de una salvación que nunca existió. Y ahora, al entenderlo, sientes el vértigo de quien pisa suelo desconocido. Porque cuestionar a Jesús no es solo cuestionar a un personaje, es cuestionar a toda una institución, que edificó su riqueza y su poder sobre esa figura. Y si hasta ahora creías que la Iglesia estaba para guiarte hacia Dios, hoy descubrirás que en realidad estaba para guiarte hacia ellos, hacia su poder, hacia su control. Y es en este punto donde la verdad duele más. Porque te das cuenta de que Jesús fue el invento más exitoso de la historia, el mito que justificó guerras, que creó imperios y que moldeó culturas enteras, pero también el mito que te alejó de la verdadera espiritualidad, de la búsqueda auténtica de Dios. Porque al obligarte a adorar a un hombre inventado, te alejaron de la experiencia directa con lo divino. Y aquí surge la reflexión más fuerte. ¿Cuántos siglos de tu vida espiritual fueron secuestrados por un engaño? Lo que voy a contarte en los siguientes bloques no solo mostrará pruebas, sino que también revelará la estrategia, los nombres, los concilios y las decisiones políticas que construyeron esta mentira. Porque Jesús no apareció en la historia como figura clara, sino hasta que los padres de la Iglesia empezaron a redactar evangelios anónimos décadas después de los supuestos hechos. Y aún así, no hay un consenso. 4 evangelios contradictorios que presentan versiones distintas de un mismo personaje. Evangelios rechazados y censurados que contaban otras historias. Concilios en los que se votaba que era palabra de Dios y que no. ¿Te imaginas? Votar que dijo Jesús. Votar que hizo. Votar que debía creer el mundo entero. Y es entonces cuando entiendes que no era fe. Era política disfrazada de espiritualidad. Era poder disfrazado de revelación. Y el Vaticano, a lo largo de los siglos, perfeccionó esta maquinaria ocultando documentos, destruyendo bibliotecas, persiguiendo herejes y castigando a cualquiera que se atreviera a decir lo que ahora estás escuchando, que Jesús jamás existió y que la verdad fue secuestrada para controlar al mundo. Y si esto duele, recuerda, el dolor de la verdad es siempre mejor que la comodidad de la mentira. Si en el primer bloque rompimos la ilusión más poderosa de todas, al afirmar que Jesús jamás existió como figura histórica, ahora vamos a sumergirnos en el terreno donde la mentira se consolidó. Porque no basta con decir que fue inventado. Hay que entender cómo, quiénes y por qué decidieron construirlo. Y aquí el papel del Vaticano y de los concilios resulta fundamental, porque fueron ellos los que diseñaron el relato, seleccionaron qué textos quedaban y cuáles serían destruidos. Ellos, los que fabricaron la imagen de Jesús como la conocemos hoy, y lo hicieron con un objetivo muy claro, el control absoluto de las conciencias. Pero vayamos paso a paso. Imagina por un momento el siglo II después de Cristo, una época convulsa, con decenas de sectas que competían entre sí, cada una con su propia interpretación espiritual. Algunas seguían a profetas locales, otras a maestros góticos, otras mezclaban mitología greco-romana con judaísmo. Era un caos de creencias. Y en medio de esa confusión, el imperio necesitaba una religión que unificara, que consolidara el poder y que sirviera de herramienta política. Y fue allí donde el mito de Jesús se volvió útil, porque al presentar a un Salvador único, Hijo de Dios, resucitado y todopoderoso, podían aplastar a las demás corrientes. Y así lo hicieron. Pero no lo hicieron de manera transparente. Lo hicieron manipulando la memoria escrita y oral. Porque sabías que existían decenas de evangelios diferentes. Evangelio de Tomás, de Felipe de María Magdalena, de los egipcios, de los hebreos, textos gnósticos que hablaban de un conocimiento interior, de una divinidad dentro del ser humano. Evangelios que no hablaban de un Jesús histórico crucificado en Jerusalén, sino de símbolos espirituales, de enseñanzas que invitaban a mirar hacia adentro. ¿Y qué hizo la Iglesia con ellos? Los declaró herejía, los persiguió, los ocultó porque no servían a su propósito político, porque esos textos empoderaban al individuo en vez de someterlo a una autoridad. Y entonces en los concilios comenzaron a seleccionar a conveniencia los 4 evangelios que hoy conoces: Mateo,
Marcos, Lucas y Juan. Textos contradictorios entre sí, escritos décadas después de los supuestos hechos anónimos. Manipulados y editados una y otra vez, pero canonizados como palabra de Dios. Y aquí viene lo más indignante. No hubo revelación divina que escogiera esos textos. Fueron hombres, obispos, políticos, reunidos en asambleas, los que decidieron que debía creer el mundo entero. ¿Puedes imaginarlo? Votar que es divino y que no votar que pertenece a la verdad y que debía ser destruido. Y así, con votaciones humanas, con intrigas de poder y con amenazas de excomunión, nació la Biblia oficial y con ella, nació la imagen artificial de Jesús. Pero piensa un momento, ¿qué clase de Dios necesitaría de concilios políticos para rebelarse? ¿Qué clase de verdad necesitaría ser protegida a base de censura, hogueras y persecución? La respuesta es simple, no era verdad, era manipulación, era poder disfrazado de fe. Y el Vaticano se convirtió en el guardián de esa farsa porque desde Roma se centralizó todo. Se estableció la autoridad suprema y cualquier voz disidente fue acallada. Y así como destruyeron evangelios, también destruyeron personas. Miles de herejes, gnósticos, pensadores, fueron eliminados para que el mito de Jesús quedara limpio, incuestionable, intocable. Y aquí debemos detenernos en una reflexión brutal. ¿Qué significa? Que tu fe, tu esperanza y hasta tu moral hayan sido construidas sobre decisiones de políticos disfrazados de obispos hace casi 2000 años. Significa que todo lo que has creído como sagrado fue manipulado desde su origen. Significa que el Jesús que conoces es un producto editorial de la Iglesia, no un ser real. Y sin embargo, generaciones enteras crecieron sin atreverse a dudar, porque el Vaticano no solo impuso la fe, también impuso el miedo. El miedo al infierno, el miedo a la condenación, el miedo a ser expulsado de la comunidad. Y así lograron que nadie preguntara lo obvio. ¿Por qué no hay pruebas históricas de Jesús fuera de la Biblia? Porque cuando buscas en los textos de historiadores contemporáneos, como Flavio Josefo, lo que encuentras son interpolaciones, es decir, fragmentos añadidos siglos después por escribas cristianos, que intentaron forzar una mención de Jesús en textos donde no existía. Y esto no lo digo yo, lo dicen especialistas en historia, que han demostrado que los pasajes sobre Jesús en Josefo Focito son falsificaciones añadidas posteriores para legitimar el mito. Y aún así, el Vaticano los presenta como evidencia, como si fueran auténticos. ¿Te das cuenta de la magnitud de la manipulación? Jesús fue insertado en la historia de manera artificial, como un personaje que no pertenecía a ella y a partir de ahí se convirtió en la excusa perfecta para construir una institución que dominaría reinos, reyes y pueblos enteros. Porque si te convences de que tu salvación depende de ese hombre inventado, entonces entregarás tu vida, tu dinero y tu obediencia a quienes dicen representarlo. Y esa fue la jugada maestra del Vaticano. Pero aquí viene lo más revelador. Cuando uno estudia la figura de Jesús, en comparación con otros mitos antiguos, las coincidencias son tan escandalosas que no pueden ser casualidad. Por ejemplo, Mitra, el dios persa, también nació el 25 de diciembre, también tuvo discípulos, también realizó milagros y fue adorado en rituales de pan y vino. ¿Te suena conocido? Horus en Egipto nació de la Virgen Isis, fue perseguido desde niño, hizo milagros y luchó contra el mal. Dionisio transformaba agua en vino y era seguido por multitudes. Krishna en la India fue adorado como hijo de Dios, perseguido por un rey, hizo milagros y murió para salvar a los hombres. Todos estos relatos existían siglos antes de Jesús y sin embargo, cuando uno señala la similitud, el Vaticano responde con silencio, porque aceptar esta verdad sería reconocer que Jesús no fue único, sino una copia, un reciclaje de mitos anteriores. Y lo que más duele es que durante siglos, ocultaron este conocimiento, destruyendo templos, robando tradiciones, prohibiendo cultos para imponer solo uno, el suyo, el que servía a sus intereses. Y aquí llegamos a otra reflexión poderosa. Si Jesús no existió, ¿qué significa tu fe en él? Significa que tu fe fue secuestrada y redirigida hacia un mito vacío. Significa que la verdadera espiritualidad
no está en un carpintero que jamás existió, sino en ti, en la conexión directa con lo divino que nunca necesitó intermediarios. Pero el Vaticano te convenció de lo contrario, de que eras indigno, de que estabas manchado por el pecado original, de que necesitabas a Jesús y a sus representantes en la tierra para salvarte. Y así nacieron siglos de sumisión, de penitencias, de confesiones, de diezmos y de obediencia ciega. Todo basado en una figura inventada. Y ahora que lo ves, sientes la rabia y el dolor de quien descubre que fue engañado toda la vida. Pero también sientes la libertad de quien empieza a abrir los ojos, porque reconocer la mentira es el primer paso para recuperar tu poder. Y no hablo solo de poder espiritual, hablo del poder de tu mente, de tu conciencia, de tu capacidad de cuestionar. Porque el verdadero enemigo de la Iglesia nunca fue el demonio, fue el pensamiento crítico. Y por eso le temen tanto a la verdad, porque la verdad destruye su imperio de mentiras. Y lo que viene en los siguientes bloques será todavía más fuerte, porque entraremos a los archivos ocultos, a los concilios manipulados y a las decisiones políticas que fabricaron el mito. Y entonces ya no tendrás dudas. Jesús jamás existió y el Vaticano robó la verdad para construir el mayor fraude espiritual de todos los tiempos. ¿Estás listo para continuar? Si hasta ahora hemos desenmascarado la mentira, mostrando cómo el Vaticano fabricó la imagen de Jesús y borró todo lo que no le convenía, es momento de entrar en la etapa decisiva donde la ficción se convirtió en dogma y la política se vistió de religión. Y aquí aparece un personaje crucial, el emperador Constantino, porque fue el quien entendió que una fe construida alrededor de Jesús podía convertirse en la herramienta más poderosa de control social, no por su contenido espiritual, sino por su capacidad de unificar pueblos bajo una misma autoridad. Y es aquí donde debemos preguntarnos, ¿por qué un emperador pagano, adorador del sol, de repente, se convierte en el gran protector del cristianismo? La respuesta es simple y brutal porque vio en esa religión en cernes la oportunidad de consolidar su imperio, de acabar con las divisiones internas y de construir una ideología que sometiera no solo cuerpos, sino conciencias. Y por eso convocó al Concilio de Nicea en el año 325, un evento que la mayoría de los creyentes no comprende en toda su magnitud, porque allí no se trató de rezar ni de tener visiones divinas. Allí se trató de política pura, de imponer una versión oficial de Jesús y destruir todas las demás, porque hasta ese momento existían múltiples interpretaciones de su figura. Algunos lo veían como un hombre, otros como un espíritu, otros como un símbolo. Pero en Nicea se votó, sí, se votó para decidir que era Jesús. Se votó si era Dios o si era un profeta. Se votó si era eterno o creado. Se votó si debía ser adorado como igual al Padre o no. Y tras intensas disputas, se decretó que Jesús era hijo de Dios con sustancialidad al Padre, igual en divinidad. Y a partir de ese momento, cuestionarlo se convirtió en herejía. ¿Puedes imaginarlo? La divinidad de Jesús fue establecida por votación política, no por pruebas, no por hechos históricos, no por revelación divina, sino por la mano de emperadores y obispos ambiciosos que buscaban imponer su autoridad. Y lo más indignante es que este concilio no solo decidió la naturaleza de Jesús, también definió el calendario, las fiestas, la forma de adorar. Todo fue diseñado desde arriba para controlar y el pueblo hambriento de certezas aceptó lo que se le impuso. Porque cuando el poder del Estado respalda una creencia, resistirse es peligroso. Y así nació el cristianismo oficial, el de Constantino y el Vaticano. No el de un Jesús histórico inexistente, sino el de un mito político convertido en verdad obligatoria. Pero aquí no termina la manipulación, porque Constantino, aunque se declaró cristiano, nunca dejó de adorar al Sol Invictus. Y si observas con atención, gran parte de la simbología de la Iglesia viene de ese culto solar. Por eso se celebra el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, fecha del solsticio, cuando el sol renace. Por eso, el halo de los santos es un sol en miniatura. Por eso, las iglesias están orientadas al oriente, porque en realidad la figura de Jesús fue construida sobre la base de un dios solar, adaptada a las necesidades del imperio. Y si esto no te parece suficiente, piensa la cantidad de evangelios,
cartas y testimonios que fueron destruidos tras Nicea, porque la orden fue clara. Todo lo que contradijera la versión oficial debía desaparecer y así se borró una parte inmensa de la memoria espiritual de la humanidad. Y solo siglos después, con descubrimientos como los manuscritos de Nag Hammadi, se pudo recuperar una pequeña muestra de lo que el Vaticano intentó esconder. Textos que hablan de un conocimiento interior, de una divinidad presente en cada ser humano, de un Cristo no como hombre histórico, sino como símbolo eterno. Textos que empoderaban al individuo y que fueron condenados como herejía porque no servían al control. Y aquí llega una reflexión que duele. ¿Cuántas verdades espirituales fueron robadas a la humanidad en nombre de un mito inventado? ¿Cuánto más podrías haber crecido como ser humano si no hubieran secuestrado la espiritualidad para convertirla en obediencia? Lo que Constantino y los obispos hicieron en Nicea fue el robo espiritual más grande de la historia, disfrazado de revelación. Y lo peor es que a partir de ahí, se construyó toda la maquinaria del Vaticano que perfeccionó la mentira siglo tras siglo, acumulando riquezas, tierras, ejércitos y poder político en nombre de un Jesús inexistente. Y aquí debemos preguntarnos, ¿de verdad crees que un carpintero pobre de Galilea, si hubiera existido, habría fundado una institución multimillonaria con palacios de oro, con bancos, con embajadas y con ejércitos? La respuesta es evidente. El Jesús de los Evangelios jamás existió. Fue inventado para servir a un proyecto político y la iglesia que se construyó sobre él fue diseñada no para salvar almas, sino para dominar pueblos. Y la prueba más clara está en la historia misma de México. Porque cuando los conquistadores llegaron, ¿qué fue lo primero que trajeron? La cruz, el nombre de Jesús. Y bajo esa bandera, arrasaron culturas enteras. Destruyeron templos, quemaron códices y obligaron a los pueblos originarios a arrodillarse ante un Salvador que nunca existió. Y lo hicieron con la bendición del Vaticano que justificó la masacre diciendo que era voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? El mito de Jesús fue la excusa perfecta para justificar la colonización, la esclavitud y la destrucción de culturas enteras, no solo en México, sino en todo el mundo. Porque lo que se imponía no era fe, era dominio político disfrazado de evangelización. Y esta es la verdad que hoy arde en tu corazón, que Jesús no fue un hombre que vino a salvarte, fue un invento del poder para someterte y que el Vaticano, desde sus inicios, se dedicó a robar la espiritualidad auténtica, para reemplazarla por obediencia ciega. Y lo que más duele es saber que generaciones enteras vivieron y murieron creyendo en un mito, entregando su vida y su fe a una mentira. Pero lo que viene es todavía más fuerte, porque hablaremos de cómo la Iglesia construyó rituales, dogmas y sacramentos para mantener viva la farsa, de cómo cada misa, cada confesión y cada rezo fueron diseñados como mecanismos de control, no como caminos hacia Dios. Porque si entiendes esto, tu vida espiritual dará un giro radical y ya no volverás a ver la religión de la misma manera, porque Jesús jamás existió, y el Vaticano robó la verdad. Hemos visto cómo el mito de Jesús fue fabricado en concilios y legitimado por el poder político de Roma. Pero ahora toca revelar el mecanismo más perverso de todos, aquel que permitió que la mentira sobreviviera durante siglos sin desmoronarse. Me refiero a los rituales, sacramentos y dogmas que la Iglesia inventó, para dar la ilusión de que el Jesús inexistente estaba presente en la vida diaria de los creyentes. Porque si no había pruebas históricas de su existencia, entonces había que crear experiencias simbólicas que lo hicieran sentir real. Y allí entran los sacramentos, esas ceremonias que, desde el bautizo hasta la extremaunción, marcaron cada etapa de tu vida, no como actos espirituales auténticos, sino como cadenas invisibles que te ataban al mito. Porque el bautizo no era un acto de amor, era una inscripción forzada al sistema desde tu nacimiento, una manera de marcarte como propiedad de la Iglesia, antes de que pudieras decidir. Y lo disfrazaron con agua, con padrinos y con sonrisas familiares. Pero en el fondo era el sello que te declaraba pecador desde la cuna y dependiente de un Salvador que nunca existió. Después vino la primera comunión. Ese momento tan esperado que en realidad no era más que una dramatización de un banquete pagano reciclado. La supuesta carne y sangre de Jesús, un acto simbólico,
que convertía el mito en alimento y reforzaba la idea de que ese personaje inexistente estaba en ti, aunque jamás lo hubieras visto ni probado su existencia. Y más adelante la confesión, ese acto en el que entregabas tus secretos más íntimos a un sacerdote, que decía representar a Jesús, cuando en realidad representaba a la institución que necesitaba controlarte. Porque la confesión no era para acercarte a Dios, era para vigilarte, para controlarte psicológicamente, para hacerte sentir culpable y dependiente del perdón que solo ellos podían darte en nombre de un Salvador ficticio. Y así, poco a poco, la Iglesia fue perfeccionando el mecanismo de control más efectivo de la historia, porque los sacramentos no eran caminos hacia la divinidad, eran cadenas hacia el Vaticano. Y los dogmas reforzaban esas cadenas, porque si alguna vez dudabas, si alguna vez te atrevías a preguntar, la respuesta era siempre la misma. El dogma, una verdad obligatoria que no podía ser cuestionada, como la Trinidad, la virginidad perpetua de María, la transubstancia del pan y el vino, todas doctrinas que se impusieron siglos después y que no tienen base alguna en la realidad, pero que se convirtieron en pilares incuestionables, porque el que dudaba era hereje y el hereje debía ser castigado. Así lograron que durante generaciones enteras, millones de personas, vivieran sin atreverse a preguntar lo obvio. ¿Dónde están las pruebas de Jesús? ¿Por qué ningún historiador romano lo menciona? ¿Por qué los evangelios se contradicen? ¿Por qué Vaticano es tan rico, mientras los pobres siguen sufriendo? Nadie preguntaba por qué el miedo era demasiado fuerte y si alguien lo hacía, terminaba en la hoguera. Y ese es el otro rostro del mito, la violencia. Porque el Vaticano no solo inventó a Jesús, lo defendió con sangre, con cruzadas, con inquisiciones, con guerras santas que costaron millones de vidas. Todo en nombre de un personaje inexistente, puedes dimensionar el horror. Cada misa a la que asiste, cada oración que repitas, cada vela que encendiste, todo eso no era un camino hacia la verdad. Era un refuerzo del mito, un recordatorio de que dependías de Jesús y de su Iglesia, cuando en realidad no dependías de nadie más que de ti mismo y de tu conexión con lo divino. Y aquí surge una reflexión dolorosa, pero liberadora. ¿Cuánto tiempo de tu vida fue consumido por rituales vacíos? ¿Cuántas veces sentiste culpa, miedo o vergüenza por dogmas inventados? ¿Cuántas lágrimas derramaste frente a un crucifijo creyendo que alguien te escuchaba cuando en realidad te escuchabas a ti mismo? La verdad es dura, pero es la única que puede liberarte. Y la verdad es que el Vaticano robó la espiritualidad para convertirla en negocio, porque cada sacramento, cada fiesta, cada celebración iba acompañada de dinero, de ofrendas, de limosnas, de pagos obligatorios. Porque la Iglesia no solo inventó a Jesús, inventó también una economía alrededor de él. Y así se convirtió en una de las instituciones más ricas del planeta, acumulando tierras, oro, propiedades y poder a costa de un mito. Y mientras los fieles sufrían hambre y miseria, el Vaticano acumulaba riquezas inimaginables. Y lo sigue haciendo hasta hoy. ¿No te parece grotesco? Pero lo más perverso es que lograron que el pueblo defendiera la mentira, porque la gente se convirtió en guardiana del mito, transmitiéndolo de padres a hijos, de generación en generación, convencidos de que estaban protegiendo la fe, cuando en realidad estaban perpetuando el engaño. Y esto nos lleva a otra verdad brutal. La Iglesia nunca necesitó demostrar que Jesús existió, porque se aseguró de que el pueblo lo creyera sin pruebas. Porque quien duda es castigado no solo por la institución, sino por la misma familia, por la misma comunidad. Y así se cerró el círculo del control, un círculo que hasta hoy mantiene a millones atrapados en la mentira. Y lo que estás escuchando ahora es un llamado a romper esas cadenas, a atreverte a cuestionar, a recuperar tu libertad espiritual, porque lo que viene en el siguiente bloque será todavía más fuerte. Revelaremos cómo el Vaticano utilizó la figura de Jesús para justificar siglos de violencia, colonización y genocidio. Y cómo el mito sigue siendo hoy el arma más efectiva de manipulación, porque Jesús jamás existió y lo que creíste toda tu vida no fue fe, fue control disfrazado de esperanza. Hemos recorrido un camino desgarrador. Hemos visto cómo Jesús jamás existió como hombre histórico, cómo el Vaticano fabricó su figura en concilios, cómo Constantino lo convirtió en herramienta política,
Como los sacramentos y dogmas, fueron cadenas diseñadas para controlar y como la Iglesia defendió con sangre y fuego, un mito inexistente. Pero ahora toca la revelación final, aquella que muestra que esta mentira no quedó enterrada en el pasado, sino que sigue viva hoy, porque el mito de Jesús aún es la herramienta más poderosa de manipulación en el mundo moderno. Y si no abrimos los ojos, seguiremos siendo esclavos de un fraude milenario. Observa con cuidado cada misa, cada sermón, cada catecismo. Repite la misma idea. Jesús murió por ti. Jesús te salvó. Jesús volverá. Pero, ¿cómo puede morir alguien que nunca existió? ¿Cómo puede salvarte a alguien que jamás caminó sobre esta tierra? La respuesta es que no puede, pero la Iglesia necesita que lo creas, porque de esa creencia dependen sus riquezas, su poder político y su influencia mundial. Porque el Vaticano, aunque se presente como institución espiritual, es en realidad un Estado con embajadas, bancos, tratados internacionales y capacidad de intervenir en gobiernos. Y todo eso lo sostiene en nombre de un hombre inventado. Y lo más indignante es que millones de personas, incluso en México, siguen entregando su dinero, su fe y su tiempo a esta maquinaria, convencidos de que lo hacen por Jesús cuando en realidad lo hacen por Roma. Y el Vaticano lo sabe. Por eso sigue protegiendo documentos, ocultando archivos y manipulando la información. Porque si la verdad se hiciera pública, su imperio caería. Y aquí viene lo más aterrador. La mentira de Jesús no solo controla tu fe, también controla tu visión de ti mismo. Porque desde que naciste te enseñaron que eras pecador, que estabas roto, que necesitabas un Salvador para ser digno de Dios. Pero si Jesús jamás existió, entonces toda esa culpa fue un invento, una manipulación emocional para mantenerte sometido. Y aquí debes detenerte a reflexionar. ¿Cómo sería tu vida si desde niño te hubieran dicho que no necesitabas un Salvador externo, que lo divino estaba dentro de ti, que tú eras responsable de tu propia conexión con Dios? ¿Cómo sería México si no hubieran impuesto una fe basada en un mito europeo? ¿Cuántas culturas, cuántas lenguas, cuántas tradiciones espirituales auténticas habrían sobrevivido? El robo más grande del Vaticano no fue solo inventar a Jesús, fue robarte a ti la posibilidad de vivir una espiritualidad libre. Fue robarte la confianza en tu propia divinidad. Y lo siguen haciendo hasta hoy. Porque mientras tú rezas, ellos acumulan riquezas. Mientras tú pides perdón, ellos negocian con gobiernos. Mientras tú esperas un regreso glorioso de alguien que jamás existió, ellos disfrutan del poder que tú les entregas. Y la pregunta es inevitable. ¿Cuánto tiempo más vas a dejar que te engañen? ¿Cuántas generaciones más deberán vivir bajo esta farsa? Porque la verdad ya está aquí y aunque incomode, aunque duela, es la única capaz de liberarte. Jesús jamás existió. Y aceptar esto no significa perder la fe. Significa recuperarla. Significa volver a conectar con lo divino sin intermediarios, sin dogmas, sin cadenas. Significa entender que Dios no necesita templos de oro, ni bancos millonarios para comunicarse contigo, que lo divino no se encuentra en Roma, sino en tu interior. Y esa es la revelación más peligrosa para el Vaticano. Porque si tú entiendes que no necesitas a Jesús, que no necesitas a su iglesia, que lo divino está en ti, entonces todo su imperio se derrumba. Por eso han ocultado esta verdad durante siglos. Por eso persiguieron herejes, por eso quemaron libros y exterminaron culturas, porque sabían que un pueblo que descubre la verdad ya no puede ser controlado. Y hoy tú formas parte de ese despertar. Hoy estás escuchando lo que generaciones anteriores jamás pudieron escuchar. Hoy tienes en tus manos la llave que rompe las cadenas de la mentira. Pero la decisión es tuya. Puedes cerrar los ojos y seguir viviendo en la comodidad de un mito. O puedes abrirlos y atreverte a caminar en la verdad, aunque duela. Porque la verdad siempre libera y este es el final de nuestro viaje. Pero también el comienzo de algo mucho más grande. Porque lo que hemos revelado aquí es solo la punta del iceberg. Aún quedan secretos, aún quedan archivos ocultos, aún quedan piezas de la historia que el Vaticano esconde con desesperación. Y juntos podemos seguir desenmascarándolos. Pero necesito que tomes una decisión.
Si esta verdad ya cimbró tus creencias, si sentiste que algo dentro de ti despertó, entonces, suscríbete ahora, porque lo que viene cambiará aún más tu visión del mundo. No dejes que sigan robándote la verdad. No dejes que el mito siga gobernando tu vida. Suscríbete y acompáñame a seguir revelando los secretos que el Vaticano no quiere que sepas, porque hoy quedó claro, Jesús jamás existió. El Vaticano robó la verdad, y ya es momento de recuperarla. Nos vemos en un próximo episodio. Te habla. Pensamiento profundo.